Hermano, que Dios les bendiga. Saludo al pueblo que me escucha en esta tarde. A ese pueblo que por la gracia de Dios me honro en pastorear. Aunque a la distancia, pero les tiendo un cordial saludo. Reciban un fuerte abrazo de su pastor, el pastor Isaías Rivera Resto. También saludo a toda esa audiencia que nos escucha a través de las redes cibernéticas, desde aquí, desde Puerto Rico, de la ciudad de Naguabo, Puerto Rico, la ciudad de los enchumbados. Les extendemos un cordial saludo en el amor de Cristo, esperando que lo que hagamos en esta tarde llene el vacío de sus corazones. Y también aquellos que todavía no han dado el paso a este santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia, que por su amor, es que hoy tenemos esa oportunidad de poder servirle, esa oportunidad de vida que nos ha dado, esa oportunidad tan preciosa. Quiero hablarles en este día bajo el tema bien nutridos en el espíritu para no ser engañados. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos postreros, tiempos peligrosos, tiempos de mucha confusión, donde la apostasía se levanta, como dice la palabra del Señor, con mucho poder para engañar. Pero de todas estas cosas tenemos las advertencias en las Sagradas Escrituras, que son las que nos instruyen por el camino de la perfección, por el camino de la santidad, en el cual dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Quiero citar en el capítulo 24 de Mateo los versículos 11 y 12, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de Dios se enfriará. Dice la palabra del Señor. Muchos falsos profetas se levantarán en estos postreros tiempos, los cuales estamos viendo esos cumplimientos proféticos en estos tiempos. Y a medida que se acerquen los últimos días, abundarán maestros y predicadores falsos. Hoy podemos experimentar que en la actualidad ya hay muchos falsos maestros y muchos profetas. Pero al pasar de los días vamos a seguir contemplando ese crecimiento de falsos profetas, de falsos maestros, de engañadores que se van a seguir levantando en los distintos lugares, impulsados por el poder del enemigo para engañar aun si fuese posible a los escogidos, la iglesia del Señor. Y llegará el momento en que gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. Solamente
una minoría permanecerá real y totalmente consagrado a la verdad de Dios y a la justicia bíblica. La justicia bíblica, esa santa palabra que está escrita para nuestra instrucción. Esa palabra la cual nos manda a que la escudriñemos detenidamente, a que la escudriñemos como parte de nuestra vida diaria. El creyente en Jesucristo debe escudriñar las sagradas escrituras, porque ellas están para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Pero en los postreros días podemos entender que habrán creyentes que aceptarán nuevas revelaciones, aun cuando están en conflictos con la palabra de Dios, la cual ha sido revelada. Esa palabra que está escrita. La palabra de Dios es una sola palabra y está escrita para nuestra instrucción, para que el hombre camine buscando ese conocimiento y nos conduzcamos en lo que nos manda esa santa palabra. Que siempre esté en nuestra memoria el entender que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay que buscar esa interpretación en el Espíritu para poder llegar a entender un discernimiento completo de ella. Porque esa es la verdad bíblica. Ahí está toda la verdad de Dios implantada para nuestra instrucción, para que nos edifiquemos y nos perfeccionemos poniéndola por obra. Si nosotros vamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, doctrinas falsas, doctrinas implantadas por el hombre, por la sabiduría de este mundo, por la sabiduría terrenal. Se levantarán falsos maestros, como ya se han levantado tantos, que por la misma palabra pues engañarán. ¿Y cómo van a engañar? Pues dándole una interpretación a las sagradas escrituras erróneas, para traer doctrinas falsas, doctrinas que se acomoden a sus propios deseos terrenales. En 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 8, nos dice: y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Mire cómo dice ese versículo: hombres corruptos de entendimientos, hombres depravados, hombres que no son aprobados por Dios. Dice, réprobos en cuanto a la fe. Dice que son réprobos en cuanto a la fe, porque su fe no está depositada en Dios, porque su confianza no está puesta en Dios, porque no predican el evangelio con el propósito de alcanzar la salvación, y que las almas se conviertan a este santo evangelio con un propósito muy fundamental, porque el único propósito fundamental de que el hombre viva conforme a la palabra de Dios es que el hombre pueda alcanzar esa redención eterna, esa salvación.
Pero se levantarán hombres corruptos, dice, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, porque su fe no está fundamentada en el porvenir, sino que está fundamentada en los intereses personales de esta vida. Y la palabra del Señor dice en este versículo: y de la manera que Yanes y Yambre resistieron a Moisés. Eso lo podemos encontrar allá en el Éxodo, en el capítulo 7, versículos 11 y 12. Esos magos de Egipto que trataron de contradecir el mensaje que Moisés le estaba llevando como hombre de Dios para libertar su pueblo de Israel. Pues allí se levantaron esos magos de Egipto, como se levantan en nuestros tiempos también. Hombres réprobos en cuanto a la fe, para distorsionar la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sus propias concupiscencias, con intereses terrenales, con enriquecimiento personal, ganancias personales, predicando el evangelio, pero no con un corazón arrepentido, lleno de amor, del amor de Dios, sino predicando el evangelio, torciendo las escrituras por ganancias personales de dinero, por tener fama, entre otras cosas. Y dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a todo lo que se mueve en este mundo terrenal. Las fábulas, mentiras, engaños, el paganismo, el libertinaje. Pero a través de la predicación del evangelio, predicando un mensaje totalmente distorsionado, reciben beneficio personal, beneficio terrenal de esta vida. Lo que es totalmente contrario a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, porque la predicación del evangelio tiene que ser para vida, para que el hombre pueda alcanzar esa corona de vida eterna, pueda ser salvo, que al final de los días, cuando partamos de esta vida, entonces podamos llegar ante la presencia de nuestro Dios. Porque en este mundo hemos vivido una vida diferente a la humanidad que nos rodea. Los que predican un evangelio torcido, como estaba diciendo, pudieran incluso obtener puestos estratégicos de liderazgo. ¿Cuántas personas, cuántos predicadores en la actualidad que podemos ver que conquistan las masas, las multitudes, tienen un liderazgo? ¿Por qué? Tienen unas denominaciones grandes, personas que los escuchan, mas sin embargo, podemos entender conforme a las Sagradas Escrituras que no tienen un llamado de Dios. Y muchas veces entran a la teología bíblica con una teología totalmente distorsionada a lo que nos enseña la palabra del Señor. El mismo Jesús, hablando
en el capítulo 7 de Mateo, los versículos 22 y 23, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos, hacedores de maldad. Es la respuesta que van a recibir. Porque aunque hayan visto milagros, aunque hayan visto sanidades, aunque hayan conquistado las masas, aunque hayan obtenido mucha ganancia material, eso no les garantiza la salvación. La palabra del Señor nos dice que Llames y Yambres resistieron a Moisés. ¿Cómo lo resistieron? Porque cuando ellos vieron que Moisés, por el Espíritu de Dios, aquella vara que le había sido dada como un instrumento de bendición, Moisés la extendió, dice que se convirtió en culebra. Entonces los encantadores de Egipto también en un momento dado hicieron lo mismo, una imitación. Porque el poder del enemigo siempre ha sido un imitador, pero un imitador para engañar, para confundir al hombre, para que se desvíe de la verdadera palabra de Dios, la cual le ha sido enseñada. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan, hay que examinar todas las cosas detenidamente, porque como dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tratando de justificar su obra aquí en la tierra. Pero la respuesta que van a recibir es: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Desde los altares podemos ver, desde los púlpitos, muchas posiciones de liderazgos que engañan a muchos aún dentro de las congregaciones. Por eso la palabra del Señor nos manda siempre a examinar los espíritus. Si el espíritu que se mueve dentro de la iglesia es el espíritu de verdad o es el espíritu de error, el espíritu de la apostasía que se manifiesta de muchas maneras para infundir el engaño aún dentro de las congregaciones. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice él: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Él no se cansaba de repetir las mismas cosas, porque sabía que se levantaba el espíritu de la apostasía, el espíritu de error, para engañar, para transversar las escrituras, para darle un discernimiento erróneo, impulsado por el poder del enemigo. ¿Para qué? Para que las almas se perdieran, aún dentro
de las bancas del templo, como muchas veces decimos. En la actualidad podemos ver también que hay muchas armas dentro del templo como parte de la congregación que caminan perdidos, porque caminan con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de sentimiento, su manera de sufrimiento, no es conforme a la palabra del Señor. Y caminan dentro de los fieles. Escuchan la palabra. Muchas veces son buenos ofrendadores. Son buenos diezmeros. Pero no escuchan la palabra de verdad, sino que caminan conforme a su conocimiento. No se dejan instruir por la palabra del Señor. Y dentro de la iglesia del Señor, hablando en término universal, pues hay muchos discípulos que caminan en esa forma, pero también hay muchos predicadores que caminan torciendo las escrituras, porque solamente su mente está en las cosas materiales, en el lucro personal. No están interesados porque en el día del arrebatamiento de la iglesia, ellos también puedan ser levantados para irnos con el Señor como parte de esa iglesia redimida. Pero el apóstol Pablo dice en este versículo, y exhorta a la iglesia de los Gálatas, cuando le dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice él, sea anatema, eternamente condenado. Nos está diciendo, no aceptemos esa tal enseñanza del evangelio, porque es una enseñanza errónea que no es bueno para nuestra salud espiritual, sino que nos desvía del camino de la verdad, el cual es uno solo. La verdad de Dios es una sola, no hay dos verdades, solamente hay una sola verdad. Por eso él dice que debemos decirle anatema, debemos condenarlo eternamente. Ese evangelio, esa palabra distorsionada que escuchamos en muchas ocasiones, porque nos desvían del buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo, el apóstol Pablo, hablando otra vez, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, podemos ver en muchas ocasiones personas que caminan dentro de la congregación y no se sujetan a la palabra del Señor, y creen que por estar en la iglesia van a alcanzar la salvación eterna. En el mundo moderno en el cual estamos viviendo, en muchas ocasiones le predicamos el evangelio a ciertas personas cuando tenemos así la oportunidad. Y escuchamos la respuesta muchas veces que nos dicen, yo voy a la iglesia. Yo tengo un familiar que va a la iglesia. Yo tengo mi papá, mi mamá,
van a la iglesia, como queriendo decir que porque ellos van a la iglesia, ellos van a ser salvos. No, mi amigo que me escuchas, mi hermano que me oyes, para poder ser parte de la iglesia del Señor hay que tener un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es el que nos transforma, es el que nos instruye, es el que nos hace entender las sagradas escrituras en una forma correcta. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias. ¿Qué podemos llamarle? Concupiscencias. Ganancias personales. El dinero. La fama. Todo lo terrenal. Es el único propósito de esos maestros que nos habla aquí la palabra del Señor. Que su mente solo está en lo terrenal, cuando el nuevo nacimiento en Cristo Jesús es para vida eterna. No es para esta vida terrenal, la cual estamos viviendo, sino que es para vida eterna, para que el hombre pueda alcanzar esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Que seamos parte de esa iglesia, la cual Él viene a levantar. Esa iglesia la cual Él ganó con un gran sacrificio, derramando su sangre en la cruz del Calvario por todos los pecadores, para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero para creer hay que ser transformado. Para creer hay que vivir espiritualmente santificados en Él, creyendo en esas promesas santas. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Mire cómo dice, vendrán burladores. Todos los que tuercen la enseñanza de las sagradas escrituras son burladores. Pedro dice que son burladores. Se burlan de la palabra del Señor. Burlan el propósito por el cual la palabra es predicada, por la cual la palabra es para nuestra instrucción, para la edificación de nuestras vidas. Dice Pedro que son burladores, andando según sus propias concupiscencias, no habiendo una transformación espiritual en ellos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Esa es una forma de los burladores, de actuar los burladores. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ven cambios. El hombre que no le sirve al Señor no ve los cambios que ve el hombre que ha nacido de nuevo. El hombre que ha nacido de nuevo, cuando ve todos estos sucesos, como estos sucesos que estamos viendo en estos días, como esta invasión que está atormentando a todo el mundo, a todos los países del mundo, el hombre que ha nacido de nuevo va a las escrituras para buscar esa interpretación. Pero esa gente burladores no pueden llegar a ese conocimiento de la verdad. Personas que no conocen a Dios andando en su lujuria pecaminosa. En estos días en los cuales estamos viviendo, donde vemos el coronavirus que viene afectando a toda la humanidad,
vemos un despertamiento. Aún nuestros gobernantes nos piden la oración. Aquel que no ha querido aceptar al Señor pide la oración para que seamos liberados de esta pandemia mundial que se está manifestando. Pero a medida que esta pandemia desaparezca del planeta Tierra, aquellas personas que no hayan tenido un nuevo nacimiento con el Señor, un nacimiento real, vamos a comenzar nuevamente a verlos en un retroceso, porque su mente solamente está en lo terrenal, nada de lo espiritual. Porque el coronavirus no es la perdición del hombre. Es una peste de los postreros tiempos, como nos habla la palabra del Señor. Es uno de los sucesos, de las señales que se van a manifestar en los últimos tiempos. Pero el gran arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea levantada al cielo, entonces no va a haber más oportunidad, sino que lo que viene de ahí adelante es el juicio eterno. Las manifestaciones totalmente del anticristo en este mundo. Pero ante todo eso, la iglesia del Señor estará con el Señor en gloria eterna. Cuando eso suceda, millones de personas de todo el mundo participarán. ¿En qué van a participar? En el ocultismo, la astrología, la brujería, el espiritismo. Como lo podemos contemplar en estos días en los cuales estamos viviendo, que el mundo se aparta de Dios. Las naciones se apartan de Dios. Nuestros gobernantes se apartan de Dios. Y como viven apartados de Dios, no pueden tener un conocimiento propio. Su entendimiento no es un entendimiento conforme a la palabra del Señor. Andan en un libertinaje propiciado por el engaño satánico, que lleva las armas a la perdición eterna. Podemos ver que vivimos en unos tiempos donde se multiplica mucho la influencia de demonios y los espíritus engañadores, como nos habla la palabra del Señor. Repito, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gente que ha caminado fielmente en los caminos del Señor. Pastores que han predicado la sana doctrina por mucho tiempo. En los postreros tiempos apostatarán de la fe. Cambiarán su manera de pensar. Cambiarán su manera de sentir, cambiarán su manera de enseñar el evangelio puro y santo. ¿Por qué? Porque han apostado de la fe de que un día Cristo viene por su iglesia. Esa es nuestra fe, en la cual debemos estar firmes y no dejarnos
engañarnos por doctrinas de demonios, doctrinas impulsadas por el poder del enemigo. ¿Cuántos pastores en la actualidad conocemos que en una ocasión eran pastores que predicaban la sana doctrina y que su mirada en el Señor era que aunque el pueblo fuera grande, fuera pequeño, pero que ellas sintieran que hay un pueblo ahí, una iglesia para el Señor? No predicaban el evangelio pendiente a las finanzas. No cambiaban el mensaje. Estaban dispuestos a pagar el precio. Porque hay que pagar un precio para poder predicar el evangelio, la sana doctrina. Cristo predicó un precio para redimir a todo aquel que en él cree. Y se han desviado muchos pastores en la actualidad. Se han desviado a doctrinas falsas. Han cambiado el mensaje. Han entrado en el libertinaje. Conforme a la carne, conforme a esa mundanalidad que nos rodea en este mundo. Cuando debemos estar en una protección, porque nosotros nos ha llamado el Señor como pastores para vigilar por las armas, para vigilar por el rebaño, para proteger el rebaño de todo engaño. Ese engaño que nos encontramos constantemente y buscando en ese amor de nuestro Señor Jesucristo una consagración absoluta a la autoridad que nos enseña su santa palabra. Mateo 24. Volvamos al libro de Mateo, donde iniciamos este diálogo con ustedes en este día. Mateo capítulo 24. Si leemos de los versículos 4 al 14, dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Lo que le estoy hablando, el mismo Jesús en ese versículo dice: mirad que nadie os engañe. Estén bien atentos. No se dejen engañar por las artimañas del error, por las artimañas del maligno. Y dice el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Muchos predicadores apóstatas para engañar. Y eso lo estamos viendo en la actualidad. Dice el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos dice el versículo 6. En medio de los tiempos donde escuchamos rumores de guerra, donde aparecen terremotos por diferentes lugares, conflicto de una forma y de otra, situaciones como las que estamos viviendo en estos días, no podemos turbarnos. La iglesia del Señor tiene que sentir esa paz. Y sentimos esa paz porque estamos en Cristo Jesús. Sentimos esa paz porque hemos nacido de nuevo. Sentimos esa paz porque reconocemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que pertenece
al reino de los cielos. Y en medio de las situaciones no nos sentimos turbados, como dijo Jesús. Mirad que no os turbéis. Tenemos que sentir la paz, esa paz que Dios nos da. Porque se levantará nación contra nación, continúa diciendo, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Dice que todo esto será principios de dolores. Esto que estamos viendo son principios de dolores. Pero en medio de todo esto, no nos podemos turbar la iglesia del Señor. Si los gobiernos están turbados, si los gobiernos están confundidos a causa de esta pandemia, la palabra del Señor nos dice, el mismo Jesús hablando, mirad que no os turbéis, porque son principios de dolores. Principios de dolores. Cuando vemos el cumplimiento de lo que está en las Sagradas Escrituras, la iglesia se reafirma más en esa esperanza de vida eterna. Aquellos que hemos nacido de nuevo, nos reafirmamos más en que Cristo viene ya por su iglesia. Porque vemos los cumplimientos de la palabra en nuestros tiempos. Podemos entender. Y en medio del sufrimiento nos llenamos de la paz del Señor. Nuestra fe se aumenta, esperando el momento de esa redención para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero nada de eso nos puede turbar. Nada de eso nos puede detener. Nada de eso nos puede hacer cambiar nuestra posición. Nada de eso nos puede detener, sino que seguimos con esa fuerza, con esa gallardía, creyendo que en el nombre del Señor vamos a vencer todas esas tribulaciones. Y no importa que tengamos que ofrendar esta vida terrenal para ganarla con Cristo en la eternidad. Porque esta vida terrenal es corta de días y hastiada de sinsabores, nos dice la palabra del Señor. Pero las promesas del Señor son cielos nuevos y tierra nueva para todos aquellos que le seamos fiel al Señor en esta vida. Dice el versículo 10, y muchos tropezarán entonces. Dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice ese versículo 10. Los pleitos, los conflictos entre los distintos países del mundo y aún dentro de la iglesia que se llama la iglesia del Señor, vamos a seguir viendo, porque ya lo estamos viendo, que muchos tropiezan y se apartan de la verdad. No están dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Se escandalizan cuando aparecen todas estas cosas. Viene el enojo, la discordia, se aborrecen unos a otros. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué podemos entender? Lo que nos habla el mismo Jesús
en este versículo 12, cuando lo dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se van a apartar del camino verdadero y se van a lanzar nuevamente a las fábulas. A causa de la tribulación de los postreros tiempos. Hoy la iglesia de Jesucristo está atribulada. Hoy la iglesia de Jesucristo aquí en nuestro país y en la mayor parte de los países de este mundo no puede congregarse. Y eso es parte de la tribulación. Eso es parte del sufrimiento. Porque desearíamos estar congregados, todos unidos, rindiéndole culto a nuestro Dios. Porque eso es algo que nace dentro de nuestros corazones. Esos son los frutos del Espíritu que hay en nosotros. Los frutos del Espíritu, cuando podemos congregarnos, buscar la presencia de nuestro Dios, alabar y glorificar su santo y bendito nombre, ir en oración ante Él, hablar con Él, eso nos llena de satisfacción espiritual a nuestras vidas. Pero aquellos que no estén bien arreguindados del Señor, lamentablemente se enfriarán. Pero aquellos que llevamos una vida constante, continua, porque hoy no podemos congregarnos, pero nuestros ayunos se han multiplicado, nuestras oraciones se han multiplicado, el estudio de la palabra se ha multiplicado en nuestras vidas. Pero también podemos entender que hay muchos que se han enfriado a causa de esta pandemia. Como no pueden llegar a la casa del Señor, tampoco dedican un mayor tiempo a la oración, al ayuno, a la búsqueda de la palabra del Señor. Pero tenemos que entender que todo lo que estamos viendo son cumplimientos de lo que están en las Sagradas Escrituras. Pueblo de Dios. Y si vemos el cumplimiento de lo que está en las Sagradas Escrituras, pues también tenemos que entender que la promesa de vida eterna es real. Y que no podemos desesperarnos, sino seguir hacia adelante buscando la presencia del Señor. Dispuestos a que si fuese necesario ofrendar nuestras vidas para ganarlas con nuestro Señor Jesucristo, hay en nosotros esa disposición, esa seguridad, ese gozo, que nada nos traiga enfriamiento. Que las luchas de esta vida no nos traigan enfriamiento a nuestra vida espiritual, sino que las persecuciones, las tribulaciones, todas las situaciones que se puedan levantar, nos resulte en bendición para afirmarnos más en los caminos del Señor, para sentirnos más cerca de su presencia, para sentir esa frescura del Espíritu de más de cerca en nuestras vidas. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, dice, mas el que persevere hasta el fin, sin torcer las Sagradas Escrituras, sin desviarse del camino, dice, este será salvo. Aquel que mantuviere esa fidelidad, aquel que mantuviere esa confianza puesta en Dios, no importa las situaciones, no importando cómo se puedan presentar los tiempos, seguir firmemente confiando en nuestro Dios, esperando nuestra salvación, nuestra redención. Gloria a Dios. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo.
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy podemos ver que mientras no podemos congregarnos, tenemos que usar estos medios, las redes cibernéticas. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para seguir predicando el evangelio con ahínco, con fuerza, sin desmayar. Y de esta forma se va cumpliendo lo que nos habla ese versículo cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos entender cómo ese Dios poderoso, ese Dios grande, el cual nosotros nos amparamos, hace que su palabra se cumpla y que no retorne vacía, sino que tiene su fiel cumplimiento. Mientras que hoy no podemos congregarnos como lo solíamos hacer, como hemos aprendido y nos recomienda la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice: no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque los que no se congregan no pueden sentir ese calor espiritual. La palabra del Señor nos manda a que nos congreguemos constantemente para buscar esa llenura del Espíritu, esa relación, esa comunión con nuestro Dios. Dice los versículos 24 y 25: porque se levantarán falsos cristos, continúa diciendo, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañadores, pero no conforme a lo que nos habla la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar constantemente buscando ese conocimiento a través de las Sagradas Escrituras, en oración, en ayuno, en una santidad, pero en una santidad interior y exterior. Porque el mismo Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el corazón ha recibido esa transformación de vida, camina en santidad. Y esa santidad que hay en nuestro interior es la que muchas veces se proyecta en nuestro exterior, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir una vida conforme a la santidad que Dios quiere que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados. Porque hay una llenura del poder del Espíritu Santo. Un espíritu que no se puede ver, pero sí lo sentimos en nuestros corazones. Un espíritu que nos ha transformado, que nos ha cambiado y nos ha hecho cambiar totalmente de aquella pasada manera de vivir en la cual vivíamos cuando estábamos perdidos en el mundo. Hoy somos completamente diferentes. Y hoy usamos unas armas muy diferentes para combatir los ataques del enemigo.
Porque las armas de nuestra milicia no son terrenales. Las armas de nuestra milicia no son terrenales. No son de este mundo. No es a través de los gobiernos. No es por nuestro propio intelecto, sino que nuestras armas con las cuales combatimos el poder del enemigo son armas espirituales. Cuando vamos de rodilla a hablar con nuestro Dios, ahí nos estamos armando de esas armas que necesitamos para poder contrarrestar la maldad impulsada por el poder de Satanás. Esa maldad que se manifiesta a través de la manera de vivir de este mundo, de la depravación moral, de la lujuria, del engaño, de la maledicencia, de todo tipo de maldad que se manifiesta en este mundo pecaminoso. El apóstol Pablo, y con esta cita quiero terminar en esta tarde, reafirmando a lo que le he expresado anteriormente. Si nosotros vamos a la carta del apóstol San Pablo, esa de 2 Corintios, el capítulo 10, el versículo 4 y el versículo 5, nos dicen de esta manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia, dice él, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Termina la cita. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, viviendo conforme a las Escrituras, conforme a lo que tenemos plasmado en las Santas Escrituras, creyendo que ahí está el camino a la vida. Ahí está el camino para que todo aquel que haya nacido de nuevo viva bajo esos parámetros que ya están establecidos, reconociendo que la palabra de Dios es para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para que podamos alcanzar al final de nuestra carrera esa corona de vida eterna, la cual nos enseña el Señor en las Sagradas Escrituras. Así que, amados hermanos, amados amigos que me escuchan, aquellos que todavía no conocen al Señor, los invito para que entregues tu vida al Señor de todo corazón. Y aquellos que ya le servimos al Señor, los invito a que nos unamos cada día más en el temor de nuestro Dios, en la obediencia, en la reverencia que Dios quiere que andemos en esta vida terrenal. No importa las circunstancias de estos tiempos. No importa cómo se manifieste el hombre de pecado. No importa cómo se levanten las batallas en contra de la iglesia del Señor. Seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Porque las armas de nuestra milicia, como dijo el apóstol Pablo, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Esos pensamientos negativos de esta carne pecaminosa que muchas veces nos quiere desviar del camino de la voluntad de Dios. Así que muchas gracias en este día. Que la paz del Señor continúe bendiciendo a cada uno de los oyentes.